Bienvenidos a este audiolibro. Esta vez estaremos conociendo acerca de la vida de don Gabriel García Moreno, el presidente. Las voces están interpretadas por Sebastián Yomiquinga, Matthew Cedeño y Daniel Montes, a su vez por mi persona, el que les habla, Andrés Flores. Estará compuesto de una entrevista falsa, que es para conocer más datos sobre la vida de don Gabriel García Moreno en su infancia y el audiolibro en sí. Espero lo disfruten. Buenas tardes, don Gabriel García Moreno. Se le ve muy bien el día de hoy. Muy buenas, Miti. Usted también se ve bien. Hoy he venido a pasar un buen rato con usted. Primero, quisiera comentarle mi admiración por usted, ya que ha llegado lejos, sin duda, llegando a ser el presidente de nuestra mismísima república. Y sinceramente, quisiera saber cómo es que ha llegado a donde está o estuvo. ¿Qué lo motivó? Mira, es un tema muy complejo mis motivaciones. Podemos empezar con la que creo que fue una de mis actitudes que me dieron lo que tuve. Mi gusto por la justicia y amor por los estudios y las reglas. Cuando era joven, me dejaron a cargo de un aula. Era como su supervisor, y a pesar de mi rigidez y quizás demasiada atención a los vagos o distraídos, terminé ganando el respeto de ellos como una persona justa y muy virtuosa. Qué apasionante me parece. Según tengo entendido, tienes una gran memoria para que recuerdes todo esto. He leído que hasta podrías nombrar los 300 nombres de los alumnos encargados con nombre y apellido alfabéticamente y sin siquiera revisar la lista. Mira, eso es algo importante en sí mismo. Pero la verdadera cosa de la que me orgullezco es lo que logré con ello. Gracias a aquella extraordinaria memoria, fui becado por el gobierno ecuatoriano hasta que aprendí y enseñé latín al tiempo que estudiaba filosofía. Impresionante. No comprendo cómo podía cargar con tantas cosas y obligaciones a tan corta edad. Le preguntaré sobre algo que ha marcado su vida entera, que ha sido la religión. Una cosa que admiro de usted, señor, es el que fue incluso nombrado clérigo. Bueno, creí que era mi pasión, pero la encontré también en las ciencias políticas y política. Pero para cumplir con todo lo que hacía, me autoimpuse cosas. Por ejemplo, dormía sobre tablones para no dormir de más. Incluso he tenido que lidiar con muchos problemas y enfermedades por estos hábitos míos. Pero no puedo dejar de hacerlo. Me es necesario mantener puras aquellas restricciones. Don García, tengo entendido que el mundo no le retribuía de la misma manera en la que usted se esforzaba. Esto a raíz de uno de sus poemas, siendo uno de ellos, Amores no quiero, hermosas muchachas. Amores que solo dan pena en el alma. Aquello es algo penoso, sin duda. Quizás no se me era correspondido aquello, pero de no ser por lo que trabajé y tuve que dejar de lado, nunca hubieran llegado a donde llegué. Mira, solamente cuando entré a la Universidad de Quito en la Facultad de Leyes, se me facilitó pasar a mis rivales. En aquella carrera era necesario el esfuerzo y la lectura y memorización. Siendo mi memoria tan buena, logré sobrepasar a cuantas personas se me cruzaba. Pero tengo entendido que también era sociable, ¿verdad? En aquella época me dejé seducir por las tentaciones. Me la pasaba conversando y me entretenía mundanamente. Pero me resolví a acabar con ello y me rapé como monje y me encerré en mi habitación por 6 semanas. Quizás muy radical, pero a su vez eficaz. Igualmente, en aquellas épocas tuve mis roces como todo joven, siendo incluso participando en un duelo del cual el retador nunca llegó. Wow, usted, señor, sí que ha hecho varias cosas intrépidas en su juventud. Cuentan que hizo una expedición con Sebastián Weiss al interior del volcán Pichincha. Oh, sí lo acuerdo claramente. Después de varios problemas, llegamos el cuarto día a las 9 de la noche a la cima del volcán. Aún así, me impresiona que con todas las expediciones, con su pasión por las ciencias y todo lo que conlleva aquello, nunca se rindió en su carrera de abogado, hasta se graduó a los 23 años, según tengo entendido. Pero no todo en mi carrera era caridad. Siempre me negué a defender a las malas causas. Incluso asesinos han venido a pedirme ayuda. Pero la única cosa de la que me siento avergonzado realmente en mi vida es cuando fui engañado por su arzobispo, un hombre indigno que me engañó. Y cuando me enteré de su culpabilidad, del desgraciado ya había pasado un año en el cual lo defendí apasionadamente.
al instante de enterarme, abandoné el caso. Me agrada saber que no defendió a los malhechores y que no teme retractarse. Quisiera seguir hablando más con usted sobre ello, pero el tiempo no es bueno con nadie. Espero poder hablar con usted en alguna otra ocasión. Mucho hemos hablado ya de la vida de García Moreno en su juventud, mas lo importante se concentra en las actividades que hace como presidente. García Moreno entra en su primera presidencia para alegría de los ciudadanos del Ecuador en el año de 1860, específicamente el 26 de septiembre. Tras 15 años de constante oposición a los enemigos de la patria de parte de García Moreno, este por fin accede al poder, siendo primeramente un gobernador provisional. Su primer cambio profundo sucede con la distribución de diputados, poniendo en contexto. Cuando fue fundado el Ecuador se acordó la unión de 3 distritos, Quito, Cuenca y Guayas. Estos, como en la actualidad, son muy desiguales en población. Aún así, a cada distrito se le asignó 6 diputados, lo que no hacía más que ayudar a los liberales, siendo Quito, que tenía 3 veces más población y era mayoritariamente católico conservador, pero solo tenía 6 diputados, en contra del nido de liberales que estaba en Guayas junto con Cuenca, que sumaban 12 diputados, y Cuenca, que solo quería contradecir a la capital. Este sistema injusto no podía seguir. Por ello, cambió lo que los diputados fueran por el número de habitantes y ya no 6 asignados. Cuando llegó el momento de votar al nuevo presidente de la República, 40 personas que tenían la idea de separación de Estado e Iglesia llegaron, casi ninguno con las ideas de García Moreno. Aún así, García Moreno logró convencerlos para hacerse segundamente oficial interino por segunda vez, aunque posteriormente sería elegido presidente oficial sin ninguna queja, a excepción de los urbinistas. Aclaración: los urbinistas son liberales que siguen la corriente del expresidente José María Urbina. Son opositores de García Moreno. Lo primero que hace García Moreno es poner a gente competente y honrada en puestos administrativos, y se dedicó día y noche a arreglar la hacienda y poner las cosas en orden. La hacienda se puede definir como los recursos que posee el Estado. En algunos países también es una entidad recolectora de impuestos. Redujo los gastos, a la vez trató de reformar al ejército deshaciendo de aquellos que creía hacían el ejército peor. García Moreno logró renovar un acuerdo con la Iglesia para obtener más control sobre la Iglesia ecuatoriana. Este fue conocido como el Concordato y fue firmado en 1862. Trajo mucha oposición de los liberales. Para tratar posteriormente de parar los posibles levantamientos en su contra, García Moreno pone en la vicepresidencia a Borrero, un católico liberal, tratando de apaciguar los ánimos revolucionarios de estos. Aunque el mismo Borrero, sin apreciar el acto, se une a la oposición de García Moreno. Posteriormente, Mosquera, un liberal en Colombia, ganaría una guerra. Quería apoderarse del Ecuador, queriendo una supuesta confederación de estados bolivarianos, pero esto fue solo una excusa, y Moreno, oliéndose, alzó el ejército y con el expresidente Flores, ahora general, parten hacia Carchi para encontrarse con los colombianos. Después de un fallido intento de paz, el ejército ecuatoriano estaba plagado de espías granadinos. Cuando llegó al campo de batalla, pelearon en inferioridad de número y defendieron bien el primer ataque, pero unos cuantos soldados del miedo huyeron, haciendo que el resto del ejército se fuera en consecuencia. La traición llegó a oídos de la gente, y sabiendo que había una posible anexión total de Colombia al Ecuador, llama a las armas a los ciudadanos. Estos se unen al ejército para hacer frente a los colombianos. Viendo el levantamiento de los ecuatorianos, Mosquera se asusta y se apresura a firmar un alto al fuego y tratado sin condiciones. Seguido de estos acontecimientos, un general de apellido Maldonado trata de conspirar en contra del presidente y García Moreno le perdona, pero le advierte que si vuelve a conspirar, será ejecutado en la plaza. 3 meses después, vuelve a conspirar. Cuando iba a iniciar el complot, Moreno se entera y va volando al cuartel a toda prisa. Amenaza a un soldado que suelte los nombres de los conspiradores bajo amenaza de su vida. Y temblando, revela los nombres de los conspiradores. Pero este era un plan de una conspiración más grande, desde el Perú. Hasta el expresidente Urbina estaba involucrado en el levantamiento de varios grupos. Maldonado fue encontrado y apresado después de ello, y se planificó su ejecución para el 30 de agosto. Pero la gente, asombrada por el hecho, rogaron clemencia contra el conspirador, y el día anterior a la ejecución, Moreno se resguardó en su hogar para no escuchar a nadie, y el día de la ejecución
García Moreno salió después de oír el fusilamiento de Maldonado. Dirigió todos sus esfuerzos a acabar con Urbina, que había tomado un pueblo de Machala. Sabiendo esto, Urbina, cuando se entera que iban a por él, huye al Perú con la excusa de extender la revolución hacia la provincia de Loja. Y finalmente, García Moreno derroca a los sublevados, apresando a la mayoría de ellos, aunque algunos huirían, y en 1865, terminando su primera presidencia, después de 4 años constantes de guerra contra la revolución, García Moreno sale victorioso. Sus reformas sociales, el concordato y su ideología serían las que ganarían y establecidas fuertemente en el país. En 1865, García Moreno, feliz del fin de su presidencia, comienza a buscar a candidatos para ser el próximo presidente, ya que, aunque se vaya, no iba a dejar el destino del país a alguien incompetente, pero los liberales armaron un alboroto, lo que hizo al candidato de García Moreno que rechazara su nominación. García Moreno había cortado un poco la libertad de los electores para hacer frente a los liberales, y al su candidato inicial rechazar la presidencia, elige a Jerónimo Carrión como su sucesor, que no estaba tan inclinado al liberalismo. Después de esto, los liberales, al ver que Juan José Flores, el general y el mayor apoyo de García Moreno, había muerto recientemente, estos buscan activamente infiltrarse en el ejército. Los urbinistas, el 31 de mayo, negocian para obtener un barco llamado el Washington con armas, municiones y a cambio de dinero, y se robarían el único buque de guerra del Ecuador, llamado el Guayas. Y al instante, el presidente planeó una campaña en contra de lo sucedido. Al instante se fue a la alta mar y a 8 de junio ya estaba sobre sus enemigos. Los capturaron. Después de varios robos de barcos más y un enfrentamiento naval que dio la victoria total al ejército ecuatoriano, hizo que se capturara a 45 de los 50 personas, y el resto huyó al Perú. Finalmente, pasado un tiempo, García Moreno fue nombrado enviado extraordinario plenipotenciario del Ecuador en Chile. Los liberales se alegraron de la noticia y tramaron un asesinato hacia García Moreno. Al ver fallidos sus intentos, trataron de hacer que no vuelva de Chile García Moreno. Cuando estaba de paso por Lima, al bajarse de un tren a saludar a un amigo suyo, un pariente de Urbina saca un revólver, pero Moreno logra escapar de la muerte al lanzarse hacia el delincuente. Al final, después de recuperarse, García Moreno partió a Chile a completar su misión, y su nombre resplandeció por su astucia, y todos entendieron lo que era él. Pasó 6 meses en Chile, y regresando pasó con sus amigos un tiempo. El turbulento tiempo hizo que Carrión hasta le ofreciera el mando de las tropas a García Moreno, siendo rechazado, pero concluyendo podemos ver cómo García Moreno defendió la patria, la iglesia y a todos. García Moreno, después de salir de su presidencia, siguió haciendo mucho activismo. García Moreno decía que sin religión no existiría el verdadero patriotismo. Por ello, prefería dejar la infancia sin guía que enseñarle a vivir sin Dios. Sin embargo, la educación primaria educa a las masas, la educación secundaria forma a la clase dominante y por lo tanto tiene un mayor impacto en el destino del país. Después de que García Moreno llegó al poder, convocó a toda prisa a los jesuitas, los educadores incomparables, a quienes les abrió la puerta del país hace una década, y la revolución necia e impía ha sido abandonado en Ecuador de la manera más notoria. El Congreso autorizó a los jesuitas a abrir universidades en todo el país, con total libertad, para seguir los métodos tradicionales. Durante la primera década de la presidencia de García Moreno, no se encontraron más que 2 instituciones, una en Guayaquil y otra en Quito, pero después de la abolición de la universidad en 1869, hubo un gran aumento en la educación secundaria. La tasa ha aumentado con la excepción de los seminarios parroquiales. Casi todas las provincias tienen colegios, en la cual los jóvenes pueden obtener estudios de calidad. El presidente edificó un magnífico edificio para los jesuitas en Quito, y García Moreno esperaba poner un colegio bajo la protección de San José, pero el obispo de Quito lo bautizó con el nombre de San Gabriel, en memoria de este ilustre fundador. El presidente no se ha olvidado de las mujeres jóvenes que pertenecían a la clase alta de la sociedad, quienes, al igual que sus hermanos, eligen y exigen una educación acorde con sus altos cargos. Otra cosa que aquejaba al presidente era crear un departamento de ciencias.
Es difícil encontrar una empresa profesional que pueda mantener al día con los avances modernos. Por ello, García Moreno recurrió a los jesuitas alemanes para superar todas las dificultades y juntos con ellos estableció un politécnico en la antigua universidad, comparable a las mejores facultades de ciencias de Europa. De la Facultad de Ciencias nació la Facultad de Medicina, y para reestructurarla, García Moreno recibió a dos ilustres profesores de la Facultad de Montpellier y Domé, primero en cirugía y segundo en anatomía. Contaban con todos los instrumentos necesarios para estudiar las distintas partes de la medicina. Para realizar estas creaciones, aunando la utilidad con el placer, García Moreno fundó la Academia de Bellas Artes, cultivando la estructura, la pintura y la música, en las que salieron grandes artistas con obras y pinturas. Los presos también exigieron reformas, con más urgencia ya que el abuso intolerable torturó a las víctimas. Debido a las frecuentes guerras y levantamientos, estas mazmorras infectadas estaban llenas de asesinos y ladrones. Los cadáveres morían por falta de aire y comida, mientras sus almas estaban sumidas en el libertinaje y la pereza. No tenían ninguna actividad religiosa aparte de la misa dominical. Muchas veces eran asignados como sacerdotes desacreditados o no aptos para otros oficios de la iglesia, y por ello posicionó a un supremo cónsul a los menos favorecidos y un hábil director para hacer que las reglas sigan el plan de letras. García Moreno, ya en sus últimos años, protesta fervientemente en contra de la invasión al papado de parte de los estados italianos. Como buen católico, y mientras esto sucedía, las conspiraciones en contra de García Moreno comienzan otra vez por parte de la masonería. Aclaración: la masonería por aquella época era llamada a todo grupo que se reuniera en secreto para conspirar contra distintos gobiernos. Los masones desprestigian a García Moreno, tanto en periódicos de América como los periódicos de Europa, llamándolo monstruo, como si fuera digno de que toda la humanidad lo despreciara de lo malo que era. Los periódicos de Francia y Colombia, controlados por los masones, solo decían cosas malas de él, ya que este era un fuerte opositor de las sociedades secretas y fiel defensor de la iglesia. En un intento de asesinato nuevo, se oía por todo el país. Polanco, Moncayo, Roberto Andrade, Manuel Cornejo fueron la escuadrilla junto a Rayo que trataron de matar a García Moreno. Aunque García Moreno ya sabía de su inevitable destino de ser asesinado, pues en una carta enviada al Papa habla de cómo tratan de asesinarlo y cómo se siente hasta asustado de ello, pero lo acepta. García Moreno, en su último día, fue perseguido por los asesinos cuando asistía a misa. Después que salió y pasó por la casa de un familiar, estos le advirtieron del peligro, y yendo por el palacio presidencial, finalmente es emboscado por Rayo, que le da con un enorme machete en el hombro y otro machetazo en el cráneo. A Rayo lo terminaron disparando muchas veces, y ya casi muerto, García Moreno, Rayo se lanza otra vez para darle un último machetazo. Rayo, al final, logró su cometido de asesinar a García Moreno, y con su último aliento, quizás con los ojos, los perdonó. Fueron encontradas pruebas de un cheque del Banco del Perú para cometer el acto, entregado a los perpetradores, asesinado por viles personas. Rayo es atrapado gracias a que uno de los que le ayudaron falló el disparo al presidente y lo hirió en la pierna. A García Moreno se le dio la unción de los muertos. El cadáver de Rayo fue pisoteado por la muchedumbre enfurecida por el asesinato de su presidente, además de arrastrado con una soga y abandonado en un río. Y así terminó la vida de García Moreno, uno de los presidentes más rectos y honrados que haya existido en la historia del Ecuador, asesinado por viles personas.